En esta preciosa mañana del Señor, queridas y queridos hermanos, tenemos nuestro acercamiento a la Escritura Sagrada en el libro que lleva el nombre de Job, del Antiguo Testamento, el libro de Job, el capítulo 2, los versos desde el primero hasta el verso 10, y leemos hoy de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Llegó el día en que los hijos de Dios debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Y su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Palabra de Dios. El libro llamado Job es considerado no solamente una pieza de la literatura bíblica, sino como una de las obras cumbres de la poesía universal. Job es considerado por los especialistas como literatura sapiensal, que es un tipo de literatura que reflexiona, entre otros temas, sobre los porqués de la vida, aunque no necesariamente brinde respuestas fáciles o directas a esos porqués. El autor de Job es un gran poeta del siglo V antes de Cristo, que muestra un magistral dominio de la lengua hebrea. Su obra poética está enmarcada en una introducción y en una conclusión de forma narrativa. Y por cierto, es prudente recordar que un escrito poético no se lee ni se interpreta de la misma manera literal en que se lee un periódico, una noticia, ¿no?, en un medio de comunicación contemporáneo. El autor de esta obra poética utiliza a sus personajes
para expresar la diversidad de ideas y conceptos que se tenían antiguamente sobre el sufrimiento del ser humano, sobre todo el sufrimiento de aquel ser humano que sea considerado como alguien justo y alguien bueno. De manera particular, esta obra pone en entredicho la idea general que se tenía sobre el sufrimiento y las enfermedades en la antigüedad. En aquellos tiempos, la gente daba por sentado que si alguien sufría alguna tragedia o alguna terrible enfermedad le aquejaba, definitivamente algo muy malo habría hecho esa persona en contra de la divinidad. Dios era entonces visto y entendido e imaginado como el implacable juez que castigaba a la gente con enfermedades y con dolores. De hecho, siglos más tarde, en tiempos de Jesús de Nazaret, se tenía esa misma idea. Y se cuenta en una ocasión que en relación a un hombre que estaba enfermo, le hicieron esta pregunta a Jesús: oye Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Quién pecó, este o sus padres? Y esa idea ciertamente fue de una forma tajante rechazada por Jesús. No obstante, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que piensa de esa manera, que la enfermedad, el dolor o el sufrimiento es porque algo malo tuvo que haber hecho tal o cual persona. Y no cabe duda, queridas y queridos, que hay acciones que tienen consecuencias. Esas son cosas, como diría mi bisabuelita, que se caen de la mata. Si mi alimentación no es saludable, con toda probabilidad tendré problemas a corto y a largo plazo. Si conduzco un vehículo de manera irresponsable y de manera descuidada, con toda probabilidad provocaré un accidente de tránsito que no solo me cueste la vida, sino que, y más triste aún, le cueste la vida a otras personas. Hay acciones ciertamente que tienen consecuencias negativas, pero eso no significa que todo lo negativo que nos ocurre es consecuencia de alguna mala acción, o peor, de algún castigo divino. Y luego de una lectura abarcadora del libro que lleva el nombre de Job, podemos concluir que la pena y el dolor no es necesariamente algo merecido o algo buscado. Muchas veces llega porque sí, porque le dio la gana, sin avisar, por la maldad de alguna otra persona, o quizás por malas decisiones, por múltiples factores que a la hora de la verdad se convierten en realidad en algo secundario. El asunto entonces no es por qué se sufre o por qué no se sufre, sino que el asunto es cómo enfrentar el dolor cuando nos toca a la puerta. El problema a resolver no es si sufrimos o si no sufrimos, sino cómo reaccionamos ante ese sufrimiento que se presenta. En los primeros 2 capítulos de Job hay un personaje fascinante, interesantísimo, aunque algunas versiones lo presentan
como Satán o Satanás, con un nombre propio, en la obra de Job, se trata más bien de un ángel, un miembro de la corte celestial, según la imaginaban ellos, que tiene una función específica, tiene una función fiscal. Y resulta que la palabra hebrea Satán o Satanás significa adversario o significa acusador. Así que el planteamiento del ángel acusador allí es entonces que la integridad y la lealtad de Job para con Dios es producto de su condición próspera. Mientras tenga abundancia y mientras las cosas le vayan bien, será íntegro y será bondadoso. Así que entonces, según leemos en esta obra, como producto de dos intercambios entre el ángel acusador y Dios, Job entonces pierde su familia, pierde su prosperidad económica y queda en la ruina, y finalmente pierde también su salud, quedando totalmente afectado por una terrible enfermedad de la piel. Y es interesante observar que la respuesta de Job, relatada en estos dos capítulos, contradice las expectativas del ángel acusador. La integridad y la lealtad de Job, como leemos allí, no depende de sus alegrías, ni descansa en su abundancia, sino que la trasciende, va por encima de ello. Y eso entonces me lleva a unas preguntas esenciales, que me parece que son preguntas que toda y todo creyente debemos formularnos en introspección con frecuencia. ¿En qué descansa nuestro compromiso con la integridad? ¿En qué se sostiene nuestro compromiso con la integridad? Podemos decir, Dios es bueno, aunque lo que nos esté ocurriendo no lo sea. Podemos decir, Dios es bueno, aunque lo que nos esté pasando no sea lo esperado. Ahora bien, por no leer ni considerar el libro completo, la obra completa, la tradición que usted y yo generalmente hemos aprendido es ver a Job como este gran ícono del hombre que sufre en silencio y que aguanta con calma todo lo que le ocurre. Y se habla tradicionalmente de la paciencia de Job como una especie de resignación ante la fatalidad. Y algunos lo ven hasta con un sentido masoquista. Dame más, que más me merezco. El hecho, queridas y queridos, el hecho de que Job no claudique a la integridad y el hecho de que Job no maldiga a Dios, no significa eso que Job permanezca mudo ante el dolor o que permanezca inerte ante la injusticia. El relato nos informa en el primer capítulo que Job se rasgó la ropa, que Job se afeitó la cabeza, y nos dice en el capítulo segundo que Job se sentó sobre cenizas. Y ello tiene muchas implicaciones, esos importantes detalles, porque se trata, en aquellas culturas antiguas, se trata de expresiones externas, expresiones visibles
del dolor interno. Se trata de la manifestación abierta de la frustración, de la indignación e incluso de la protesta frente a lo que está ocurriendo y lo que le está sucediendo a la persona. Y las manifestaciones de Job nos dan una gran lección que no podemos pasar por alto. El momento del luto es el momento del luto. El momento de tristeza es el momento de tristeza. Muchas veces en mis 2 décadas de labor pastoral, muchas veces escucho en las funerarias gente que se acerca a consolar a los parientes dolientes y suelen decir la consabida frase: tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Claro que sí. Y a lo mejor lo hemos dicho también. Oiga, ¿y quién dijo que hay que ser fuerte? La Escritura nos da permiso para no ser fuertes, al menos de la manera en que la gente por ahí suele definirlo. La Escritura nos autoriza a no ser fuertes, porque a la hora de llorar hay que llorar. A la hora de expresar el dolor y el sufrimiento hay que expresar el dolor y el sufrimiento. Y a la hora de protestar, hay que protestar. Las frases clichosas no eliminan el dolor, ni pueden borrar la realidad de que se está padeciendo algo que deja una profunda huella. Cuando duele, duele. Cuando duele, duele. Dios no nos creó como pedazos de piedra. Dios nos creó con sensibilidad, y echar a un lado esa sensibilidad no es necesariamente una virtud como generalmente se piensa. Quienes insisten en silenciar la expresión de dolor y de angustia pueden tener muy buenas intenciones, eso no está en duda. Tienen buenas intenciones, lo que no tienen es la razón. Como he dicho en múltiples ocasiones a nuestras hermanas y hermanos cuando sufren la pérdida de un ser querido, aunque te digan que no llores, llora. Cuando quieras llorar y todo el tiempo que necesites llorar. Job no maldijo a Dios ni renunció a su integridad, pero Job no se tragó el dolor. Job lo expresó y su expresión fue evidente. Amadas y amados, reconocer el sufrimiento propio nos permite aceptar nuestra vulnerabilidad y nos permite abrirnos a la consolación divina. Reconocer el sufrimiento propio nos permite clamar a Dios por respuestas y por acompañamiento. Reconocer el dolor y el sufrimiento propio nos permite desahogarnos de cargas que nos intoxican si las mantenemos encerradas en lo más profundo del ser. Una herida que no se atiende es una herida que difícilmente sanará. Reconocer y aceptar la realidad del sufrimiento
también se convierte en una oportunidad para tener solidaridad ante el sufrimiento ajeno. Reconocer y aceptar la realidad del sufrimiento propio nos ayuda a entender que no somos las únicas personas en el mundo que enfrentan dolor, que enfrentan frustración y que enfrentan sufrimiento. Nos ayuda a practicar la humildad y la empatía. Y nos ayuda a validar las experiencias ajenas sin juzgarlas y sin minimizarlas. Amadas y amados hermanos, el mensaje del reino de Dios implica, por definición, solidaridad con quien sufre. Implica sensibilidad ante el dolor propio y ante el dolor ajeno. Implica acompañamiento a la persona doliente y también implica resistencia pacífica activa en favor de los valores universales de la justicia, el amor, la caridad y la paz. Y esos valores universales, mis amados, no son patrimonio, no son propiedad de ninguna clase social. Esos valores universales no pertenecen al gobierno ni a las corporaciones. Esos valores universales no le pertenecen a ninguna organización política. Son valores inherentes al reino de Dios. Y aquellas y aquellos que nos consideramos ciudadanas y ciudadanos de ese reino, tenemos entonces la encomienda de llevar esos valores universales de la palabra a la acción y de las ideas al hecho concreto. Soli Deo Gloria. Amado Señor, en esta hora te agradecemos tu acompañamiento y te agradecemos tu identificación con la humanidad, especialmente en el extremo del dolor que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, oh Dios, a reconocer nuestras limitaciones, afirmar esas limitaciones, porque al hacerlo afirmamos que dependemos de tu gracia y de tu fortaleza. Y en esta mañana, oh Señor, rogamos tu abrazo consolador sobre toda y todo aquel que sufre. Y te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a nosotras y a nosotros a ser parte de ese abrazo. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y así creemos. Amén y amén.